Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, saludo a las personas que se van conectando. Hola Lina, hola Hilda, ¿cómo están? Dina, Andre, bienvenidas a este segundo día. Juli, me encanta saludarte, ¿cómo estás? Lina, ¿cómo están todos? Bueno, hoy estaremos hablando de amor propio. Vamos en el segundo día de esta jornada de autoestima. Cuéntenme ahí en los comentarios de pronto quiénes de ustedes estuvieron el día de ayer y cómo les pareció. Hola Dani, Juanita, ¿cómo vas? Les saludo a todos los que se están conectando. Y bueno, quiero saber de pronto quiénes de ustedes me acompañaron el día de ayer en el live donde estuvimos hablando acerca de autoconocimiento. Y hoy estaremos hablando de amor propio, el día de mañana estaremos hablando de autoconfianza. Y ahí ya terminaríamos esta semanita de autoestima que espero que haya sido muy útil para ustedes. Hola Lore, Caro, las saludo a todas, gracias por conectarse. Y bueno, les cuento que hoy vamos a estar hablando de amor propio. Me dice André, yo estuve, fue muy reconfortante, qué chévere. Quiero que me cuenten de pronto ahí en los comentarios qué fue valioso para ustedes del live de ayer. Que pudieron de pronto aprender, conocer algo que de pronto no conocían. Juanita, excelente live de ayer, gracias. No, gracias a ustedes por conectarse y por estar acá muy juiciosas. Eso permite ver como el hambre y la necesidad que uno tiene en ese deseo de crecimiento y en ese deseo de aprendizaje, ¿no? Dice Ruth, y yo estuve presente en el live de ayer, me encantó, nos diste herramientas para conocernos más a profundidad. Qué chévere. Gracias por eso que me cuentas. Mi historia de vida tiene un propósito. Wow, esa frase es tremenda. Y cuando nosotros entendemos que lo que vivimos no lo vivimos porque sí, sino que no es una casualidad, sino que hay propósito de nuestra historia, y que como ayer yo lo mencionaba, lo que para mí en algún momento puede ser sombra, puede ser oscuridad, mi historia de vida más adelante para otras puede ser luz. Entonces ahí es donde está el propósito. Vamos a arrancar con el día de hoy. Ayer yo les hablaba de autoconocimiento y recuerdan que cuando hablaba de autoconocimiento hablaba acerca de esos pensamientos que tenemos sobre nosotras mismas. Pero hoy vamos a hablar de amor propio y cuando hablamos de amor propio nos referimos a esos sentimientos que nosotras tenemos hacia nosotras mismas y nuestra valía. Lina dice acá, identificar que muchos de los pensamientos vienen de la infancia, que las cargas transgeneracionales no son heredadas porque en mí está el cambio. Así es. Creo que nosotros podemos marcar una diferencia de ahora en adelante en nuestras próximas generaciones. Bueno, y entonces hoy arrancamos con amor propio y el amor propio son esos sentimientos hacia mí misma y mi valía. Y hoy quiero que de pronto te preguntes si es cuáles son esos sentimientos que tienes hacia ti misma, cuando hablas de ti misma, cuando piensas acerca de ti misma, cuáles son esos sentimientos que surgen. Y les quiero poner de pronto ejemplos, si es, surgen sentimientos hacia mí misma de impaciencia, de vergüenza, hago comentarios sarcásticos. ¿Qué sentimientos tengo al pensar y al hablar de mí misma? De pronto son sentimientos de desprecio, de pronto son sentimientos de crítica, de enojo, de exigencia, de pronto son sentimientos de derrota o de pronto son sentimientos de decepción. Quiero que le eches ahí cabecita un momento y respondas esta pregunta que te estoy haciendo y es, ¿qué sentimientos tengo al pensar y al hablar de mí misma? Porque eso es fundamental a la hora cuando nosotras estamos hablando de amor propio. Entonces, cuando hablo y pienso acerca de mí, ¿cuáles son esos sentimientos que surgen? Hubo un tiempo que en mi vida los sentimientos que surgían era como de vergüenza, de inferioridad y no tenía motivo alguno, pero después vine entendiendo el porqué, pero también surgía sentimientos de demasiada crítica, ¿sí? Entonces como que todo el tiempo
estaba criticando lo que yo era, lo que yo decía, lo que no hacía, lo que me faltó, etcétera, etcétera. Así que vamos a, mira, acá alguien dice sentimientos de frustración, de no poder, de no ser capaz. Eso es importante que nosotros podamos identificar cuáles son esos sentimientos que surgen hacia mí. Y vamos con el concepto básico de lo que es el amor. Y es importante entender que de verdad que sin amor nosotras no somos nada. De nada sirve tener una posición, de nada sirve tener toda la ropa del mundo, ser exitosa. Si yo no tengo amor, no soy nada. Y aquí quiero mencionarles, como yo decía ayer, y parte de mi contenido me encanta sacarlo de la Biblia porque allí encontramos muchas verdades y ahí hay una verdad acerca del amor. Y empieza a decir este texto que está en Corintios y dice, si tú no tienes amor, de nada te sirve. Y empieza a describir qué es el amor. Y entonces empieza a decir que el amor es ser paciente. ¿Cómo les va con esa paciencia hacia ustedes mismas? ¿Eres paciente con tu proceso? En el proceso en el que estás, ¿eres paciente y logras abrazar ese proceso? ¿O a toda costa buscas salir rápido de ese proceso y te resistes y dices, qué horrible, quiero vivir otra vida? Y parte del amor propio es que yo empiezo a ser paciente con el proceso que yo estoy viviendo. Paciente con lo que aún tengo por mejorar y desarrollar. Ese es un elemento de este texto que dice, el amor es paciente. Pero el amor también, ¿saben qué es? Es ser bondadoso. Y cuando me refiero a ser bondadoso, es que podemos ser amables con nosotras mismas. Y yo quiero preguntarte, ¿qué tan amable eres contigo? Porque de pronto es más fácil para ti ser amable con los demás, pero cuando se trata de ti misma, eres dura, eres exigente, usas un tono súper despectivo y fuerte hacia ti misma. ¿Cómo es ese trato que te das? Porque el amor es ser bondadosa con nosotras mismas. Es ser amable. Tengo que ser amable con mi tono, con mi trato, con los pensamientos que tengo hacia mí misma. Acá dice, hay días son lindos y otros duros, hasta acompañados de pensamientos suicidas. ¡Wow! Tremendo. Yo entiendo lo que me compartes porque durante mucho tiempo también vinieron esos pensamientos de muerte, pero ese tiene su raíz y hay que encontrarlo. En mi caso fue mucho abandono por parte de esa figura paterna, que aunque él siempre estuvo, pero emocionalmente también fue muy ausente. Y bueno, eso es otro tema que después hablaremos. Él dice también este texto que el amor no es fanfarrón. Y cuando se refiere a que no es fanfarrón, es que deja de estar alardeando todo el tiempo lo que es y lo que no es. Y a veces cuando nos preguntan a nosotras quiénes somos, nos enfocamos más en lo que nos falta, en lo que no somos, que en lo que sí tenemos. Y esto es algo y es un elemento muy importante del amor propio, y es que nos enfocamos en lo que no tenemos y abandonamos lo que sí tenemos. Abandonamos nuestra esencia, lo que hace parte de nosotros. Le damos más importancia a lo que tienen los demás que incluso a lo de uno mismo. Sigue diciendo este texto, es que este texto en la Biblia tiene varias descripciones y si ustedes se dan cuenta las descripciones que estoy dando son de sentimientos. Y la otra descripción que tiene este texto y es que dice que el amor no es celoso. Y cuando nos referimos a este tema de celoso, ¿cómo lo podemos trasladar hacia el amor, hacia nosotras mismas? Y es, dejo de estar viendo a los demás como una amenaza. Dejo de estar viendo a los demás como una amenaza hacia mí, ¿sí? Yo esta semana decía, o cuando a veces me preguntan, digo, la comparación es enemiga de la satisfacción. Y cuando yo vivo comparándome constantemente con otros, nunca voy a lograr estar satisfecha conmigo y con mi vida. Entonces, cuando yo me amo a mí misma, dejo de estar viendo a los demás como una amenaza. O dejo de estar viendo a los demás como una manera todo el tiempo de estarme comparando. Así es, Clau lo ha dicho, eso está en 1 Corintios 13. Y es increíble, ¿verdad? Como yo les decía, cómo de la Biblia podemos sacar tantas cosas que nos hablan acerca del verdadero amor, ¿sí?
y cómo puedo aterrizar ese verdadero amor hacia nuestra vida. Sigue diciendo este texto y es que el amor no es orgulloso. Y cuando me refiero a orgulloso es decir, que es capaz de reconocer que sola no puede. Y acá muchos de nosotros tenemos que reconocer que hemos sido orgullosas hasta para levantar la mano, para reconocer en nosotras nuestras falencias y para reconocer que en nosotras algo no está bien. Y le tememos a la vulnerabilidad. Y entonces empezamos a ponernos máscaras del yo soy fuerte. Y más si has vivido durante toda tu vida muchas experiencias donde a ti te ha tocado salir adelante sin la ayuda de nadie. Y cuando se trata de pedir la ayuda y levantar la mano, se hace súper difícil. ¿Mm? Y cuando habla acerca del orgullo, ¿sí? Es bueno, cuando me amo a mí misma, dejo el orgullo a un lado y me permito ser vulnerable. Entiendo que soy débil y que en mi debilidad es que está mi fortaleza. Hay un documental que a mí me gusta recomendar, que está en Netflix, que se llama Vulnerabilidad, creo que se llama así, El poder de la vulnerabilidad, de Brené Brown. Ella es un autor que habla mucho acerca de los dones de la imperfección. Y uno de esos dones a los que ella se ha dedicado a estudiar es la vulnerabilidad. Y dice cómo es tan importante en nuestra autoestima aprender a ser vulnerables. Y cómo es tan importante cambiar ese concepto que hemos tenido de vulnerabilidad con debilidad. Y entender que soy una mujer fuerte cuando reconozco mi vulnerabilidad, cuando dejo al lado el orgullo y me permito ser humilde y reconocer que hay algo que en mí no está bien y que está bien pedir ayuda. ¿Sí? Yo muchas veces he mencionado que el autocuidado es pedir ayuda y relacionamos el pedir ayuda con derrota. No, el pedir ayuda es crecimiento. El pedir ayuda es quitarme carga. El pedir ayuda es reconocer que pues que no puedo sola y que está bien y no hay nada de malo en eso. ¿Mm? También en ese listado sigue diciendo, el amor no lleva un registro de los errores cometidos o faltas recibidas. Yo te pregunto, ¿eres tú de esas personas que constantemente lleva una lista de los errores que has cometido? ¿O sigues echándote en cara esos errores que de pronto, o decisiones que de pronto no fueron tan chéveres? Y hoy en día te sigues como juzgando por eso que hiciste mal y que de pronto no logras perdonarte. Porque el verdadero amor es aquel que deja de estar llevando la lista de sus errores y de sus ofensas. ¿Mm? Y aquí es donde, cómo trabajo esa lista de estarme echando en cara, esa lista de errores y demás, y es con la compasión, la autocompasión. Porque la autocompasión contigo misma es como mirarte a ti con dulzura a pesar del error cometido. ¿Mm? Y entender que eres humana y que tienes derecho a equivocarte. ¿Mm? La autocompasión es mirarme con dulzura, con amor, a pesar de mi error. Es respetar mi proceso de crecimiento, pero también es responder a nuestros errores de una manera sana y constructiva. Y a veces hemos cogido nuestros errores y los hemos convertido en una manera destructiva hacia nosotras. Y creo que hoy puedes darle un vuelco a ese concepto de ese error y decir, bueno, ya lo cometí. Miro la forma de cómo puedo aprender de esta situación y dejo de estar llevando una lista de lo que hice, de lo que no hice, de lo que fue, ¿sí? Porque si me quedo en el pasado y si me quedo en esa lista, no voy a poder ver eso que viene hacia adelante, ¿sí? Y acá hay algo muy lindo que a mí me gusta como colocar y es, tú no puedes recibir algo nuevo cuando tienes tus manos ocupadas con tu pasado. Es necesario como soltar eso para nuevamente poder recibir algo nuevo. ¿Mm? Esta lista sigue diciendo, nunca se da por vencido. ¿Mm? Y aquí quiero preguntarte, ¿ya te diste por vencida contigo misma? ¿Mm? ¿En qué áreas
ya te diste por vencida y dijiste, ay no, qué pereza, ¿sí? Yo ya no sirvo para esto, eso ya dejemos así. Me pasa mucho que en los procesos de sanidad constante, en las terapias, hay muchas mujeres que empiezan a descubrir que tienen tantas cosas en su vida que van saliendo, y dicen, ay, no, ¿sabes qué? Yo prefiero no seguir. Se dan por vencidas en su proceso de sanidad. Y yo quiero preguntarte específicamente en qué área ya te diste por vencida y te entregaste a la derrota. Porque el amor propio es el que te dice, nada, no te des por vencido. Sigue insistiendo y verás fruto en esa persistencia y en esa perseverancia. Sigue diciendo que el amor jamás pierde la fe en nosotras. Y eso se relaciona mucho con la anterior. Y es en qué cosas tú no te tienes fe. A veces le tenemos más fe a otras personas que a nosotras mismas. Tristemente, es una realidad, ¿sí? Cuando se trata de una oportunidad, de uno a uno se desvalida y dice, uy, no, yo no me tengo fe para el cargo que viene o para el reto que viene. Y desde el principio, aún sin antes de haberlo intentado, ya me empiezo yo a desvalidar. Aquí alguien dice, aún sigo luchando, aceptando lo que soy, amándolo. Y no te canses. Hay otro verso que dice, o sea, si perseveras en él y no te das por vencido, vas a ver el fruto de ese trabajo, por más feo y doloroso que sea el proceso. Yo te animo a perseverar porque vale la pena hacerlo, ¿sí? Por amor a ti misma, vale la pena hacerlo. Entonces, aquí quiero animarte a levantar la fe en ti. Amor es eso, es como vuelvo a creer en mí. Y si en algún momento nadie creyó en mí, si en algún momento yo no recibí en mi casa esa confianza, como que yo decía, creen en mí, pues ya voy a dejar de estarme excusando en eso. Y hoy en día tomo la responsabilidad y digo, voy a creer en mí, voy a confiar. Hay una frase que me encanta que vi en un post de Instagram y decía, ¿cómo te ves tan linda? Pues temblando, pero enfrentando tus temores. Entonces no voy a perder esa fe, ¿sí? Hay personas que incluso creen en nosotras más que nosotras mismas. Y creo que a ustedes les ha pasado que hay otras personas que le dicen, vamos, tú lo puedes hacer. Y uno es como yo. Creo que estás hablando con la equivocada. Pero no, vamos a cambiar ese diálogo que tenemos acerca de eso. Y ya hemos visto que el amor es eso. El amor es empiezo a tener fe acerca de lo que soy, de lo que puedo hacer, de que lo voy a lograr. Sigue diciendo este listado y es el amor siempre tiene esperanza. Sí, Ale, es el versículo que estoy mencionando está en 1 Corintios 13. Ahí lo encuentras todo. Sigue diciendo, el amor siempre tiene esperanza. Y cuando hablamos de esperanza, hablamos también de confianza de lo que vas a lograr. Yo no sé si tú ya te rendiste con respecto al propósito de vida que tienes y tu futuro, pero confía de que lo puedes hacer y que lo vas a lograr. Confía que ese proceso en el que estás, tú tienes la capacidad para poder salir de ahí y hacerlo de la mejor forma. Si estás viviendo esa situación que estás viviendo, esto es porque estás hecha para esa situación. Y aunque tú no creas, tienes las herramientas para poderlos solventar. Yo con respecto a la muerte de mi papá, me he dado cuenta que de verdad Dios a uno no le pone pruebas más grandes de las que uno no puede resistir. Y yo me he dado cuenta en este tiempo que soy más fuerte de lo que imaginé. Y gracias a esta prueba he podido ejercer sobre mí confianza. Pero sobre todo he podido levantar la esperanza. Entonces, bueno, creo que es el momento de empezar a confiar de que sí lo vas a poder hacer y de que vas a salir de ese momento, circunstancia de vida en la cual tú te encuentras. Así que a diario ante el reto, repítete y recuérdate eso y es confío que lo voy a lograr. Eso es el amor. Entonces,
Por último, esta lista termina diciendo, el amor se mantiene firme en toda circunstancia. Y aquí hay algo muy tremendo que quiero llevarte y es sabernos acompañar en los momentos buenos, pero también en los momentos malos. A veces somos expertas en acompañarnos a nosotras mismas cuando la estamos pasando bien. Pero cuando estamos en una crisis o en una temporada difícil, nos abandonamos a nosotras mismas y no sabemos cómo acompañarnos. ¿Y saben qué? El amor propio es ese que se mantiene firme ante toda circunstancia. Y es, aunque estoy pasando por el momento más feliz de mi vida, ahí estoy acompañándome. Pero así esté pasando el momento de la sombra más horrible, que quisiera salir ya de esto tan horrible, ahí también, de hecho, ahí es donde se ve tu verdadero amor propio. En los momentos difíciles, y es, me sé acompañar, tengo paciencia conmigo misma, abrazo lo que estoy viviendo, ¿sí? Porque es ahí en esos momentos difíciles que se pone a prueba nuestro verdadero amor por nosotras mismas. Acá dicen, excelente, felicidades, ya irás viendo cambios positivos y cómo te llegan cosas bonitas. Gracias. Bueno, ahí creo que entre ustedes también están hablando. Chévere, sigamos. Entonces quiero compartirles 5 reflexiones sobre la importancia y las consecuencias de amarnos a nosotras mismas. Estas 5 reflexiones que les quiero compartir es algo que he podido evidenciar en mi vida, pero también es algo que he podido evidenciar durante el tiempo en mis pacientes y quiero compartírselos así de primera mano. Así que voy a hablarles de 5 reflexiones sobre la importancia y las consecuencias de amarnos a nosotras mismas. Ya teniendo claro el concepto de lo que es amor, entonces ahora sí nos podemos ir a hablar claramente de estas reflexiones. Y el primero es que nuestro amor propio no puede depender de nuestro estado de ánimo. Pilas con esto, y esto que voy a mencionar es muy importante. Todas en nuestra vida tenemos buenos y malos momentos, ¿verdad que sí? Tal vez estés ahorita en el mejor momento de tu vida o tal vez de pronto no. Pero esta no debe ser una razón para que tú reduzcas el amor y los sentimientos hacia ti misma. Entonces, que tú no dependas de tus emociones para mantener ese amor hacia ti misma. Lograr ese equilibrio no es fácil. De hecho, hay días que cuando uno no está bien y de uno se mira al espejo, uno dice, uy, qué horrible estoy. Esos días uno ni se quiere mirar, ni se quiere tocar, ni se quiere dar nada de la vida. Solo uno está como muy encerrado en su emoción, ¿no? Pero nuestro amor propio no puede depender del estado emocional en el que yo me encuentre. En cambio, en esos momentos, escuchar nuestras necesidades y comprender cómo satisfacerlas sin lastimarnos a nosotras y a los demás. A veces cuando estamos en un estado de ánimo no tan chévere, somos expertas en lastimarnos a nosotras, pero también nos volvemos expertos en lastimar a otros. Entonces, párale bolas a esa parte de tu estado de ánimo. En segundo lugar, de estas reflexiones, es que el amor le da la bienvenida, el amor propio le da la bienvenida a las emociones. Y las emociones es un regalo espectacular que nosotras tenemos. Lo que pasa es que no hemos normalizado el tema de la estabilidad emocional y pensamos que la estabilidad emocional tiene que ser algo lineal y que si yo no me mantengo en esa línea todos los días es que soy una inestable emocionalmente hablando. Y a veces nos hablamos así fuerte diciendo, soy una inestable emocionalmente. O sea, ¿eres inestable por sentir? Aquí el tema es que quiero que pienses que esta es como una rayita de tolerancia donde nuestras emociones suben, bajan, y la idea es que siempre lleguen al centro y se puedan estabilizar. El problema es cuando tienen alteraciones y se quedan o arriba o abajo, y es acá donde nuestras emociones ya no son funcionales y tenemos que trabajar con ellas. Pero no quiere decir que tú tengas que estar en modo lineal todos los días de tu vida. Tenemos que
normalizar más el tema de la estabilidad emocional como esto, algo que sube y baja y varía. Porque soy humana, porque siento. Y el amor propio precisamente le da la bienvenida a ese regalo que nosotros tenemos y son las emociones. Ninguna emoción, aquí quiero aclarar algo importante, y es que ninguna emoción es buena o mala. Y cuando tú lees o aprendes de inteligencia emocional vas a entender eso. Ninguna emoción es buena ni mala en sí misma. Al contrario, toda emoción que llega a tu vida tiene esa necesidad de ser. Toda emoción que llega a tu vida trae un mensaje. Toda emoción que llega a tu vida viene de tal vez para alertarnos de alguna necesidad o tal vez viene a nuestra vida para ayudarnos a tomar decisiones. ¿Cómo así, Lore? Te voy a poner un ejemplo. Cuando llega en nosotros la ira o el enojo, esta emoción tiene un mensaje de fondo espectacular y es que muchas veces cuando llega el enojo y la ira, lo que nos quiere decir esta emoción es, hey, necesitas poner límites, están agrediendo tus valores, necesitas de pronto expresar algo y poner un no. Cuando llega en nosotros el temor nos moviliza a tomar decisiones, ¿sí? O tomas decisiones o te paraliza. O algo te está agrediendo o algo está sucediendo. ¿Ven? Entonces, cuando yo empiezo a conectar con mis emociones, es primero también entender que no hay buenas ni malas emociones, sino que toda emoción viene a mi vida con un mensaje y todas tienen que tener esa cabida en mi vida. Yo he aprendido a tener que tolerar en este tiempo el dolor y tiene que tener espacio y derecho en mí, ¿sí? Solo lo que pasa es que hemos vivido tanto analfabetismo emocional que a veces ni siquiera sabemos sentir, o sea, como que la normalidad en nosotros fue evadir esas emociones, fue controlarlas, fue de pronto cambiar una emoción por la otra y hacernos las locas y entonces las maquillamos y decimos, no, no tengo nada cuando en el fondo estoy con ira, con rabia. Entonces, aprender a entender esa parte emocional es muy importante. ¿Cómo respondes tú a las emociones? Es lo que realmente importa en esta parte del amor propio. Y bueno, aquí alguien me preguntaba cómo puedo estabilizar las emociones. Esta pregunta es muy chévere porque algo fundamental en la parte de gestionar emociones es primero identificar qué es lo que sientes. A veces ni siquiera sabemos cómo nos sentimos, ¿sí? No sé si a ustedes les pasa que hay días en los cuales uno no tiene ni idea de cómo se siente. Bueno, esa es la primera tarea y es darle nombre a lo que sí tiene nombre. Me siento frustrada, me siento triste, me siento vacía, me siento agotada, me siento feliz, me siento entusiasmada. ¿Cómo te sientes? Y no te quedes en las emociones básicas, porque a veces solo conocemos felicidad, ira, rabia, miedo, tristeza y nos quedamos en las básicas. Hay muchas más emociones que puedes darle nombre a cómo te estás sintiendo. Y cuando tú identifiques esa emoción, permítete vivirla sin juzgarte por cómo te estás sintiendo. Porque a veces hasta nos juzgamos por cómo nos estamos sintiendo o a veces decimos, ay no me puedo sentir de esta forma, yo no puedo estar triste, tengo que estar feliz. Y no le damos espacio o cabida a esa parte emocional que tiene derecho en ti, ¿sí? Entonces le voy a dar ese espacio a esa emoción sin juzgarla, la permito. Si me siento triste, abrazo ese dolor, esa tristeza, no lo voy a rechazar, lo voy a mirar de frente. Recuerdan lo que yo les decía ayer, para liberarme de algo, tengo que dejar de darle la espalda y más bien girarme y mirarlo de frente y abrazarla para librarme de ella. Y cuando tú ya identifiques, le des ese espacio, lo permitas en tu vida, ¿sí? Permítete también sentirlo en qué parte de tu cuerpo. Hay emociones que uno como que siente tensión aquí en el cuello, tal vez de pronto sientas presión en el pecho, ¿sí? En el estómago. Permítete poderlas vivir y no le tengas miedos a esas reacciones. De hecho, nuestro cuerpo está diseñado para él mismo volver a regularse. Por eso es que existen los ataques de pánico, porque como el pobre cuerpo no encontró
como por dónde salir, como con todas esas emociones reprimidas, de alguna u otra forma tiene que mirar la forma de volver a su punto de equilibrio. ¿Mm? Entonces es necesario que le demos espacio a esa emoción y después de darle espacio, de no juzgarla, bueno, buscar y entender cuál es ese mensaje que viene a darme. Tal vez tengo que tomar una decisión, tal vez tengo que hacer algo al respecto, que viene a hablarme esta emoción, porque te está movilizando tal vez a algo. ¿Mm? Y finalmente preguntarte qué necesidades tienes hoy para suplir en ti. Entonces, si has vivido un día en donde has estado muy agotada y te sientes estresada, pues pregúntate, oye, ¿yo qué necesito hoy para sentirme mejor? Tal vez necesito hablar con alguien, tal vez necesito tomarme una ducha larga, tal vez necesito descansar, tal vez necesito escribir y desahogarme y ponerle orden a mi mente. Tal vez necesito hacer unas respiraciones profundas para relajarme porque de pronto hay mucha tensión en mi cuerpo, bueno, etcétera, etcétera. Dice, en mi estómago se refugia la rabia. Es que vean que hay algo muy tremendo y es que tu cerebro emocional está en el estómago. ¿Mm? Pero solo nos empezamos a dar cuenta de esas cosas cuando empezamos a conectar con nosotras mismas. A veces vivimos en nuestro piloto automático que ni siquiera nos damos cuenta cómo nuestro cuerpo nos está hablando de nuestro estado emocional, ¿sí? Y de hecho esta frase me encanta y es que todo lo que tu boca calla, tu cuerpo lo va a expresar. ¿Mm? Entonces, ¿cómo está expresando hoy tu cuerpo esas emociones no vividas, no atendidas, con ansiedad, con carga en tu cuerpo, con inflamación abdominal, con dolores de cabeza, con ansiedad de comer bastante, porque ahí la comida también es fundamental en este rol de la ansiedad, en fin. Entonces, aquí la clave es cómo respondemos a las emociones, que eso es lo que importa. Y la clave es responder a nuestras emociones con amor, ¿sí? No juzgándolas, no siendo fuerte por cómo me estoy sintiendo. ¿Mm? Si tú, por ejemplo, eres mamá y no sabes cómo lidiar con tus emociones, es algo muy grave porque los hijos aprenden de esa parte emocional, precisamente de esa figura paterna o materna. En especial nosotras como mujeres aprendemos de nuestra mamá. ¿Mm? Entonces, si yo vi que era una mamá que no expresaba, que era muy fuerte, que nada le afectaba, pues hoy en día cuando yo veo que soy súper sensible y lloro por todo, pues me siento re mal, porque digo, yo no debería estar llorando por nada de esto. Pues al ver una mamá toda la vida que como que no sentía y nada le afectaba, imagínate, esa es la forma que leíste de cómo uno manejar o gestionar su área emocional. Entonces vean cómo toda la parte de la relación con mamá influye muchísimo, ¿no? Gracias a todas las que están etiquetando a sus amigas y compartiendo este live. Y bueno, amarte a ti misma también es responder y reaccionar de manera constructiva a tus emociones. Y yo quiero preguntarte, ¿has usado tus emociones a tu favor o has usado tus emociones como una manera de autodestruirte a ti misma? Porque ahí debe generarse un cambio y es que el amor propio automáticamente le da la bienvenida a las emociones. Y gracias a Dios por las emociones, porque nos permiten ver que somos humanas. Yo en este tiempo me he podido dar cuenta que soy más vulnerable que nunca. Y creo que jamás en mi vida había vivido una etapa de tanta vulnerabilidad y es raro y es incómodo. O sea, yo no les puedo decir como, ay, no, sí, estoy disfrutando de sentirme vulnerable. Para nada. Es súper incómodo porque creo que nunca en mi vida había vivido como tanto dolor y como el sentirme tan desprotegida o vulnerable, porque es algo que se me sale de control. Es un dolor muy fuerte por la muerte de mi papá y eso trae demasiada vulnerabilidad. Y he aprendido a jugar eso a mi favor y le doy gracias a Dios porque digo como, wow, las emociones son un regalo y me permiten ver que en verdad amé y amé de verdad, de corazón. ¿Mm? Entonces, aquí hay alguien dice, hasta hoy soy consciente de que puedo utilizar mis emociones no tan bonitas a mi favor. Exacto.
quiero que se lleven esto y es, no hay emociones buenas ni malas. Deja de etiquetar, es que la tristeza es horrible, es que la frustración es horrible, todo es horrible, ¿sí? ¿No? Aquí todas vienen a traerte un mensaje. Descubre cuál es ese mensaje que viene a traerte y listo. Y es ahí donde tú logras salir como de esos picos y llegas a esa estabilidad. Pero vuelvo y les digo, no es que yo tenga que moverme todos los días en un estado lineal, porque eso no existe. O sea, pues existen los hombres, pero nosotras las mujeres, pues no mucho, la verdad. Y quisiéramos, pero pues no mucho. Entonces, en quinto lugar de esta reflexión es que el amor es la mejor respuesta ante la culpa y el temor. Pónganle mucho cuidado a esto que les voy a decir. Y es también una cita que está en la Biblia. De verdad que esa es mi mejor herramienta cuando hablo de salud mental, porque es esa verdad lo que trae a nosotras libertad. Y esta cita dice lo siguiente: en el amor no hay temor. El amor echa fuera todo temor, porque el temor involucra castigo. Vean, acá nos habla acerca de la culpa. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Y hay otra versión que dice, si hay temor, es porque aún no estás absolutamente convencida de ese amor. ¿De ese amor a quién? Hacia ti misma. Entonces vean, cuando yo levanto el amor hacia mí misma, ese amor propio, me va a ayudar a enfrentar y a surfear por encima de la culpa y del temor. Cuando yo amo y me amo a mí misma, no va a haber temor. Como yo les decía, en el amor no hay temor. Y es el amor que va a perfeccionar en ti ese temor, ¿sí? Y cuando hay temor, seguramente hay culpa. Y la culpa trae en nosotros un castigo tan fuerte. La culpa nos lleva a pensar que somos poquita cosa, que no tenemos los suficientes recursos para enfrentar la vida. La culpa nos pone en una actitud como tan infantilizada y es como que me inmoviliza. La culpa nos lleva a la no responsabilidad, porque todo el tiempo o me estoy culpando o lo estoy colocando en manos de otros, la culpa, les echo la culpa a los demás y me quedo en ese círculo y no hay responsabilidad por ningún lado. Entonces, entre más tú te ames a ti misma, menos temor y culpa vas a ver. Si yo me amo a mí misma, voy a ir como en ese perfeccionamiento, en esa tarea todos los días de amarme, ir en ese perfeccionamiento del amor. Entonces, busca extraer lecciones importantes de tu experiencia, sin reprimir tus sentimientos y sin culparte a ti misma por tus errores. Y he visto diferentes mujeres que me llegan a diario este tema de la culpa, que es bien tremenda. Y quiero que de pronto te preguntes y te cuestiones, ¿en dónde te hiciste una mujer con culpa? Tal vez fue un sencillo comentario a veces del papá como diciendo, usted es desagradecida, mire todo lo que le doy, el trabajo que yo tengo que hacer y usted no valora. O el simplemente hecho de económicamente pues no había solvencia económica en casa y siempre sentiste que eras una carga. Y eso automáticamente te ayuda, te lleva a vivir en la vida desde la culpa. Como todo, o sea, esta situación es por mi culpa, cuando realmente no lo es. Cuando vives en casa la infidelidad o los divorcios en los padres, a veces ni siquiera es por nuestra culpa, pero las mismas situaciones, uno estando muy niño, uno las lee como que todo esto está sucediendo por mi culpa. El abuso es otra cosa que nos hace ser seres con culpa. Y entonces cuando crecemos empezamos a vivir todo desde la culpa. Entonces cuando me dan algo no me siento merecedora y me siento culpable. O cuando voy a ir a comprarme algo que de pronto se salió un poquito del presupuesto pero me encantó y llego a la casa y me siento súper culpable por lo que me compré. Vean esto cómo nos afecta después en nuestro día a día.
¿Mm? Entonces, pues bueno, y finalmente, el último punto que quiero compartirles de esta reflexión, y es que el amor no se construye, el amor propio no se construye de la noche a la mañana. Y aquí hay algo muy importante que quiero aclararte, y es que el amor es un proceso. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? No nos gustan los procesos. A nosotros nos gusta llegar a la meta, al final, pero cuando se trata del proceso, uy, no, 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 no. Queremos huir del proceso. Y hay personas en particular, por su historia de vida, por su personalidad, que tienden a huirle al proceso y por eso tienden a ser muy procrastinadoras. ¿M? Porque quiero evitarme a toda costa el paso a paso. Yo lo que quiero es llegar allá sin que me cueste, que todo salga perfecto y quiero saltarme el proceso. Pero aquí quiero decirles si es que el amor propio es un proceso, no como un producto en sí, es algo que se construye y en cada persona le toma un tiempo diferente, porque cada una tenemos un ritmo de sanidad, de, de construir diferente y no hay nada de malo en eso, ¿sí? Ni tampoco me puedo comparar con la otra en su proceso de amor propio. Tengo que también ser paciente conmigo y trabajarlo a diario, a diario, a diario. Por eso es que es importante volver a retomar el concepto de amor propio, y es que amor es ser paciente conmigo misma. Y entonces aquí voy a ser paciente con mi proceso. A veces decimos, es que siento que no avanzo, es que como que soy lenta y veo que otras son rápidas. Es que ese es tu ritmo, respétalo, sé paciente con él, acéptalo y avanza, ¿sí? Si te quedas quejando de tu ritmo o de lo que hiciste, de si avanzaste, no vas a hacer nada. ¿M? Entonces, opta por pequeñas acciones diarias que te ayuden a incrementar tu autoestima. Empieza con algo sencillo. Y aquí amor propio a veces lo relacionamos siempre con cosas físicas. No necesariamente tienen que ser cosas físicas. Nosotros tenemos varias áreas en nuestra vida y es la parte física, la emocional, la mental, la espiritual. Entonces empieza familiar, laboral, en fin, empieza a mirar en esas diferentes áreas qué falencias hay y empieza a trabajar en ellas, haciendo pequeñas acciones diarias que te ayuden a ir incrementando en ti la autoestima. ¿M? Poco a poco, un paso a la vez, o un día a la vez. ¿M? Dice, a veces es difícil disfrutar o aprender del proceso y ese tiempo de crecimiento y sanidad porque queremos resultados inmediatos sin esforzarnos mucho. Así es. Pero yo miraba hace poco una imagen donde decía que aún como que en ese proceso que uno no ve fruto, que no ve nada, que es como tan difícil, aún en ese proceso se florece. Así que es necesario sí o sí el proceso. Un ejemplo claro es la mariposa. Cómo arranca siendo de verdad una oruga, y para ser mariposa yo primero tengo que ser oruga y vivir ese proceso de transformación para poder volar después y sobrevolar esas circunstancias o esa vida. Pero sí, yo te entiendo, de hecho, yo siempre quiero saltarme los procesos y me generan mucha ansiedad los procesos, las cosas nuevas, y eso es algo que yo he tenido que trabajar bastante en mí porque siempre quiero el resultado final, y nuestra sociedad tampoco ayuda. Vivimos en una sociedad inmediatista, del microondas, ¿no? Que meto y a los 3 segundos ya sale todo súper rápido. Entonces, pues pienso que también el ambiente o la cultura en la que nos movemos no nos ayuda con ese proceso, ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer para no vivir desde la culpa ahora de adultas? Bueno, como yo ahorita mencionaba, es empezar a trabajar en tu amor propio y empezar a entender, como yo lo mencionaba anteriormente, en dónde te hiciste un ser de culpa. ¿Qué situaciones te llenaron a ti de culpa? ¿Fue un abuso? ¿Fueron ciertas palabras? ¿Fueron ciertas situaciones? ¿Qué fue?
Y si no lo logras identificar, vuelve y juega. Por eso existen como los procesos terapéuticos, porque ahí uno empieza a descubrir su propio mundo y a decir, wow, yo no tenía ni idea de esto. Ahora entiendo por qué actúo de esta forma. Ahora entiendo por qué siento de esta manera, de dónde venía. O sea, uno empieza a descubrir tantas cosas que de verdad que es espectacular. Yo aún siendo psicóloga, llevo mi proceso con mi psicóloga también porque para mí ha sido muy, muy, muy necesario, no solo por la cantidad de pacientes que manejo, sino también por mí misma, o sea, lo hago por mi sanidad, por mi salud mental. Y bueno, finalmente el amor propio va a mejorar en nosotras las relaciones. Cuando tú te amas a ti misma, menos vas a depender de la validación de las demás personas. Y si tú eres de esas personas que sueles compararte constantemente, ahí te está gritando fuerte y es necesitas amarte a ti misma. Cuando tú empiezas a amarte a ti misma, menos vas a dejar de compararte con los demás. Vas a ir menguándole a esa comparación constante, ¿sí? Como yo les decía, que la comparación es la enemiga de la satisfacción. Y si tú eres de esas mujeres que no estás satisfecha contigo misma, bueno, creo que es la hora de empezar a eliminar esas personas con las cuales yo me comparo, a alejarme de ciertas figuras particulares que tienen la capacidad como de aplastarme y de hacerme sentir poca cosa. Y en eso ya yo puedo poner límites. Entonces, solo podemos nosotras amar genuinamente cuando nosotras tenemos amor propio, ¿sí? Si tú no te amas a ti misma, ¿cómo vas a amar a otras personas? ¿Sí? Eso es directamente como, sí, como es muy recíproco. Yo no puedo dar de algo que no tengo. Y les pongo ese ejemplo en nuestros padres. A veces nosotros exigíamos que la infancia hubiera sido diferente, pero es que cómo nos iban a dar algo que nunca recibieron o que nunca vieron. ¿Mm? Por eso es que es tan importante amarnos a nosotras mismas y empezar a llenarnos primero nosotras para después ahí sí desbordar ese amor en los demás. Y es que si yo me amo a mí misma, va a ser más fácil poder amar a los demás. ¿Por qué? Porque el amor nos permite a nosotras perdonar. Porque el amor nos permite aguantarnos las diferencias de las otras personas, ¿sí? Y el amor también nos permite ver lo mejor en las demás personas. Y ese es un elemento fundamental que también está en ese verso que mencioné al principio. Y es que el amor siempre ve lo mejor del otro. ¿Mm? Y en este caso, el amor propio es empezar a ver siempre lo mejor en mí misma. ¿Ah? Entonces, bueno, acá dicen, yo no puedo darte algo que no tengo totalmente. Así es. Yo necesito llenarme para después dar, ¿sí? Y si de pronto tú eres mamita, yo veo que esa es una constante en las mujeres que son mamás, y es que como que ese orden cambia. Y entonces es un flujo donde yo todo el tiempo doy y nunca recibo. Y aquí eso tiene que cambiar en este orden y es primero recibo para dar. Porque entonces desde dónde estás dando, desde la sequedad, desde la carencia, desde dónde estás dando a los demás. Yo necesito primero empezar a generar ese flujo de dar en mí para ahí sí ya después empezar a dar a los demás. Y bueno, eso es lo que hoy quería compartir con ustedes. Cuéntenme si tienen de pronto alguna otra duda y la resolvemos antes de despedirnos de esta noche. Creo que fue un tiempo bien especial y bien interesante. Esto que les comparto creo que abre también nuestros ojos a entender mucho acerca de lo que es amor propio y lo que de pronto en algún momento hemos escuchado acerca de lo que es amarnos a nosotras mismas. Entonces voy a leerlas acá en los comentarios y si tienes una duda, pues bueno, estaré para responderla. Yo les estaba recomendando el que les dije de ese documental de Brené Brown o ese libro que se llama así, Los dones de la imperfección de Brené Brown.
y ella empieza a hablar acerca de la vulnerabilidad. Ese libro lo recomiendo mucho si eres de las personas que de pronto como que le cuesta bastante conectar con su vulnerabilidad y siempre es como una persona muy fuerte. Acá dice Lore, muy interesante, pero no alcancé a entrar a live desde el principio. Bueno, vamos a mirar a ver si logro guardarlo, pero para colocarlo más adelante, porque pues, pues inicialmente sí les dije que no los iba a guardar. Lore, ¿se puede dar color a las emociones? Pues yo no creo mucho en eso. Pero pues si a ti te funciona, hazlos. Es que yo sí pienso que no hay una sola manera de hacer las cosas. Yo tengo que buscar lo que a Lore Flores le funciona. ¿M? Entonces, eso es bien, bien importante también. Sí, me encantó, me hizo darme cuenta que me falta mucho en mi proceso de amor. Muchas gracias, con gusto. Yo me siento culpable por no poder ser una buena mamá. Ay, Dios, este es otro tema también como del concepto que uno tiene de qué es ser una buena mamá. Es como la productividad. A veces hemos construido conceptos con respecto a lo que es ser productivos, de acuerdo a nuestro contexto, creencias y demás. Y hay veces en que es necesario de construir esos conceptos y volver a construir conceptos nuevos con respecto a lo que es ser una buena mamá para ti. ¿Mm? Mil gracias, Laura, impresionante. Nos falta mucho amor hacia nosotras mismas, así es. Yo también sigo en ese trabajo y no soy la más experta en amor propio hacia mí misma, porque también estoy en ese proceso igual que ustedes. Siento que a veces se tergiversa el término de amor propio con egoísmo, Lore. Sí, es verdad. Y eso lo hemos pensado mucho y es que si me pongo como prioridad, entonces siento que estoy siendo como egoísta con los demás. Y pienso que egoísmo es no atenderte a ti misma, porque entonces, ¿qué le vas a dar a los demás? O sea, ahí sí es que estoy siendo egoísta con los otros al darles las chichiguas, literal. Lore, ¿cuál es tu corriente psicológica? Bueno, yo lo manejo por cognitivo-conductual. Para ser valiente tienes que ser vulnerable. Así es, Dani. Gracias por esa frase que compartes porque tiene toda la verdad. Entendí que el amor propio es imprescindible para brindarle a los demás nuestra mejor versión. Así es. Y la idea aquí es que puedas empezar a construir cada día una mejor versión en ti. ¿Qué libro recomiendas para crear de amor propio? Bueno, te puede servir el mismo libro que estuve recomendando ayer de los 6 pilares de la autoestima o el de autocompasión, ¿m? Eh, porque como todos van como enfocados hacia lo mismo. ¿M? Quería preguntarte, mostrarme vulnerable ante nuestros hijos no es malo, ¿verdad? No, para nada. Es mostrarles que esa es la realidad de las emociones y cuando ellos crezcan va a ser más fácil que ellos puedan conectar con sus emociones. Exacto, el amor es todo lo contrario al egoísmo. Bueno, chicas, me encantó verlas, de verdad que me parecería chévere que de pronto alguna frase que te haya impactado la puedas compartir en las historias en tus redes sociales y me puedas etiquetar para yo etiquetarlas a ustedes y ver qué pudieron aprender en este espacio, qué se les quedó, qué pudieron interiorizar. Y si puedes hacerlo y compartirlo en tus redes sociales, creo que no solo será muy útil para los que te siguen a ti también, sino también para yo poderlo replicar en mis redes sociales. Gracias a ustedes, les mando un abrazo y bueno, que tengan un feliz descanso y nos vemos mañana en el último live donde estaré hablando de autoconfianza. Y aquí este tema también es bien interesante y estaremos hablando acerca de la seguridad, que eso es algo que nos toca bastante, bastante a nosotras. ¿Listo? Les mando un abrazo y que tengan una feliz noche. Bendiciones a ti también, Luz. Que estés muy bien. Vale, que estés bien. Un abrazo. Que descansen. Cris, un abrazo. Angélica, que tengan buena noche. Gracias por conectarse.